Bueno, bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy me acompaña Jordi. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias una vez más, siempre para contar buenísimas noticias. Gracias, es un placer hablar otra vez aquí en este podcast. Bueno, tuvimos un receso algún tiempo, pero bueno, ahora estamos listos con pilas recargadas para volver. Hoy, para empezar, tenemos un programa sobre la actualidad política. Vamos a tratar el tema Trump. Como muchos ya saben, hoy martes 13, día que se está grabando este podcast, se le hace la lectura de los cargos a Trump sobre una nueva persecución judicial. Jordi, contanos más o menos de qué se trata esta nueva embestida contra Trump. Pues se trata de una acusación muy larga de 49 páginas que espera lectura de cargos el martes, día en el que estamos registrando la grabación, en cuyos documentos o en cuyo sumario se acusa a Donald Trump de 37 cargos criminales, 31 de los cuales se relacionan con haber retenido de manera deliberada información de defensa nacional. Otros de esos cargos incluyen tanto conspiración para obstruir la justicia, consultar documentos o registros de manera corrupta o hacer declaraciones falsas sobre la tenencia de esos documentos. Los documentos supuestamente clasificados, luego veremos cómo no nos podemos fiar exactamente de qué tan clasificados o desclasificados ya estaban esos documentos, podían llegar a contener información confidencial y de acuerdo a las informaciones que se derivan de los cargos que se han presentado contra el expresidente de los Estados Unidos, estaríamos hablando de que esos documentos incluyen información sobre las capacidades de defensa, armas de los Estados Unidos, países extranjeros, programas nucleares de los Estados Unidos, vulnerabilidades potenciales de los Estados Unidos y de sus propios aliados al recibir ataques militares o supuestas represalias en respuestas a ciertos ataques extranjeros. Es decir, que el presidente Donald Trump habría mostrado documentos sensibles a otras personas, según se nos cuenta indiciariamente en dos ocasiones que hayan sido probadas o registradas según la propia acusación. Por ejemplo, en julio del año 2021, Trump habría descrito un plan de ataque preparado por el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos a unas terceras personas y habría mostrado el plan durante una reunión grabada en audio con un escritor, un editor, dos miembros de su personal de gabinete, ninguno de los cuales poseía previamente una autorización de seguridad dentro de sus distintas funciones. Y es precisamente por esa razón que se presenta en este martes 13 ante un tribunal federal, el Tribunal Federal de Miami, a partir de las 3 de la tarde. Y esta además es la segunda de las acusaciones que recibe Donald Trump, la segunda vez que tiene que aparecer no en calidad de testigo, en calidad de simple declarante, sino en calidad de acusado, recordando que la primera ocurrió en el mes de abril en Nueva York, en la procesión de Semana Santa, algo que algunos de los fanáticos utilizaron para hacer algunos paralelos de Pascua bastante influyentes, ¿no? Y esa la segunda ocasión que nos estamos encontrando esta semana por la que Donald Trump es acusado, comparece delante del Tribunal Federal para escuchar la lectura de cargos, 37 cargos. Bueno, por lo que acabas de resumir con el tema de la acusación de Trump, no suena tan descabellado viéndolo en otros gobiernos o tanto en el gobierno de él, sabiendo de que toda esta investigación se viene dando desde el allanamiento que se hizo a su casa por otra investigación donde encuentran documentos sensibles del gobierno. Ahora, esto es algo público donde hubo infinidad de otros funcionarios donde también se encontró papeles sensibles del gobierno y no pasó nada. O sea, entonces es como algo muy selectivo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
hay muchas personas en el Ejecutivo de los Estados Unidos que a lo largo, especialmente tomando como referencia la línea temporal de este siglo, podemos ir para atrás. La hemeroteca es larga en cuanto a la intromisión y la incautación de supuestos documentos clasificados, pero atañen, por ejemplo, al vicepresidente, el propio Donald Trump en su primera administración, entre el 2016 y 2020, que fue Mike Pence, cae sobre la secretaria Hillary Clinton en la época en que fue presidente Barack Obama, y cae en el propio presidente de los Estados Unidos actual, que es Joe Biden, en el momento en que no era presidente de los Estados Unidos, pero estas tres personas, es Vox Populi y es de conocimiento público, tomaron documentos clasificados en lugares donde no deberían estar. Pero lo que es curioso es que la única persona en todos los mencionados anteriormente que podía participar del proceso de desclasificación de esos documentos, es decir, la única persona de todos los que han sido acusados a lo largo del último tiempo de haber poseído documentos clasificados que podían desclasificar esos mismos documentos a su antojo, pasando evidentemente con los cánones correspondientes del derecho, era el propio detentador del Ejecutivo de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Curiosamente, aquí estamos hablando de una acusación bajo la cual Donald Trump es la única persona que podría llegar a tener defensa. Sin embargo, no la tenían anteriores inquilinos de la Casa Blanca, presidentes actualmente, candidatos a la presidencia como Mike Pence, que ahora lo será para las primarias republicanas del 2024, Hillary Clinton, que lo fue en 2016, el propio Joe Biden siendo presidente ahora. Pero ninguna de esas tres personas, cuando se les descubrieron documentos incautados, eran presidentes y por tanto no tenían seguro ningún tipo de posibilidad de tener la potestad o el poder de que esos documentos fueran desclasificados. Y nos estamos encontrando en una situación de cierta ambigüedad, que se resuelta a través del cauce judicial en el que Trump está siendo acusado, que es de todo el montón de documentos que supuestamente Trump adquirió, cuáles de ellos Trump los desclasificó antes de incautarlos, por ejemplo, hacia su zona particular de Mar-a-Lago, que es donde se produjo la investigación en mayo del 2022, el allanamiento en el 7 de agosto del 2022, y esa pregunta tiene que ser resuelta a lo largo del proceso. Una de las principales reglas que debemos establecer claramente en este programa es que la acusación o los cargos que hemos mencionado son acusaciones realmente muy graves y que necesitan pruebas fehacientes. No de que Donald Trump tuviera esos documentos por mero capricho presidencial, no que Donald Trump expusiera esos documentos, exhibiera esos documentos como quien exhibe un rifle en un centro comercial en Texas, sino que estamos hablando de documentos para los que se tiene que dar un uso auténticamente ilícito para poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y dos cosas que yo quería advertir para abordar este tema es que, primero, y tú lo sabes muy bien, no se puede partir de la asunción de que el contenido de la acusación es fundamentalmente correcta, porque los alegadores de esa acusación no son dignos de confianza. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha sido utilizado por parte de la administración de Joe Biden para perseguir anteriormente a Donald Trump, no es digna de confianza, sino que se ha llegado a convertir en un instrumento político de parte de los políticos que están tratando de usar sus herramientas de poderes distintos para atentar contra los derechos de la oposición de participación política. Evidentemente, si Trump es una persona acusada, se presentan cargos federales contra su persona y esos cargos federales terminan inculpándolo mediante una sentencia, difícilmente lo podamos ver presentado delante del electorado para concurrir a las elecciones presidenciales del año 2024. Entonces no podemos leer toda esta situación, ¿no?, con una falsa solemnidad de que estas acusaciones están siendo realizadas por personas honorables. Primero, están apuntando hacia el hombre, están apuntando hacia Trump y luego buscan hacia Donald Trump. Primero, hacemos el targeting de esta es la persona a la que tenemos que buscar para incriminarla políticamente.
y luego inventamos o simplemente intentamos sacar debajo de las piedras de manera forzada y de manera muy poco genuina las acusaciones criminales que estamos apuntando hacia él. Luego, en segundo lugar, también quería advertir que poner en peligro la defensa nacional de los Estados Unidos, por supuesto, es una acusación muy amplia. Ujú. Los documentos de Wikileaks, personas de peligro y infame para los gobiernos de Estados Unidos, como llegaron a ser algunas personas que evidentemente están siendo procesadas por delitos graves como Julian Assange, también estaban sometidos bajo el hecho de la acusación amplia, holística y abstracta, que parece caer evidentemente en serias arbitrariedades. Pero no solamente pueden llegar a existir arbitrariedades porque las acusaciones sean como muy deleterias, porque sean muy difíciles de concretar, sino porque las personas contra las que se están generando esas acusaciones claramente están siendo acusadas en el momento donde las encuestas indican que pueden volver a ganar una elección en el año 2024. Y esto es terriblemente grave, no porque a nosotros nos entusiasme el Partido Republicano, que no tiene que hacerlo, no porque nos entusiasme la figura de Donald Trump, para el que cualquier persona sensata puede tener objeciones de tipo fundamentalmente moral, de tipo temperamental o de tipo político, sino porque esas personas, que a priori deben tener los mismos derechos políticos, le están siendo incautados a través de operaciones que podríamos llamar de falsa bandera, que son operaciones teóricamente judiciales, en realidad son claramente políticas. Y si no son políticas, tendríamos que preguntarnos por qué gente que ha hecho lo mismo con anterioridad no ha sido perseguida por esos mismos tribunales que ahora sí están deteniendo a Donald Trump. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando, cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Que tienen ciertas particularidades, es cómo lo que la gente imagina o como lo que se proyecta, esto que la gente le dice democracia, ¿no? Depende, siempre caemos a lo mismo y es lo que nunca se toma en cuenta, que es las personas. Cómo los, los dichos, los papeles, los escritos no son nada, sino es la persona la que actúa, la que ejecuta, la que tiene que monitorear, la que tiene que estar detrás de las cosas para que sucedan. Entonces, si son las personas las que actúan, las que tienen que hacer que las cosas sucedan, te das cuenta que en realidad lo que está mal no son las personas, sino el marco en el cual todo esto sucede. ¿Qué te quiero decir? Que el sistema que está usando los Estados Unidos se puede usar para, tranquilamente, si suponiendo que son todos ángeles, para gobernar de manera impoluta, o si son personas normales, para perseguir, para castigar, siempre usando por delante su ideología, usando por delante sus propias ambiciones. O sea, que hoy en día estemos diciendo, sin tener una simpatía, ¿no?, por el señor Trump, que esto suena a persecución, es porque se está usando una herramienta, ¿no?, que aparentemente, intencionalmente está diseñada para usarse, para perseguir, para sacarlo a este hombre que evidentemente está midiendo bien. Si no, directamente lo dejan. No sé qué opinás vos sobre... Yo creería que las posibilidades de Trump son, no tanto, no sé si tanto por algo como que digan, wow, qué buena que fue la presidencia de Trump, sino qué increíblemente malo que es Biden y los demócratas. O sea. Sí, pero insisto, eso se puede probar por el hecho de que el mismo presunto delito por el que se está acusando a Donald Trump lo cometió Joe Biden. Me gustaría que me permitieras explicar Claro. el mismo caso Exactamente. que afecta a Joe Biden y que no está siendo investigado. Para eso tenemos que hacer una especie de recapitulación que evidentemente va a dejar muchas cosas sin concretar. Pero hay muchos documentos que fueron hallados en su oficina personal, que es del centro Penn Biden, una especie de oficina personal de un think tank para la democracia y el compromiso global del Partido Demócrata. Y esos hallazgos se produjeron violando la ley de registros presidenciales.
La ley de registros presidenciales no permitía que esos documentos estuvieran en ese lugar. Los propios abogados personales de Joe Biden encontraron esos documentos. Es decir, aquí en primer lugar nos encontramos con que no ha habido un allanamiento policial contra Biden, sino que los propios abogados personales de Biden encontraron esos documentos sin poner en graves compromisos reputacionales en los Estados Unidos. Los documentos los sacó de la Casa Blanca porque pertenecían a la Casa Blanca en algún momento de su vicepresidencia. Y su vicepresidencia ocupó el espacio de entre el 2008 y el 2016, es decir, los 2 periodos presidenciales de Barack Obama para situar a las personas. No los devolvió al abandonar la oficina vicepresidencial el 20 de enero del 2017, que fue el día en el que Donald Trump quedó investido como presidente de los Estados Unidos. En el mes de agosto, esto pasó el 2 de noviembre del 2022. En agosto de ese mismo año ordenó el allanamiento de Mar-a-Lago a través de sus figuras del Departamento de Justicia. Hay diferencias entre ambos casos que, al menos bajo mi punto de vista, permiten incluso, con un punto de cinismo me atrevería a decir que es todavía más grave lo que ha pasado con Joe Biden. ¿Cómo va a ser más grave si no se está persiguiendo a Biden? ¿Cómo va a ser más grave? Es más grave. ¿Por qué es más grave? Primero porque Trump firmó un decreto desclasificando documentos, pidiendo la autorización a los archivos nacionales para crear la biblioteca del presidente 45, del 45º presidente de los Estados Unidos. Él pidió la formación de la biblioteca de su propia presidencia. En virtud de ello, pidió autorización a los archivos nacionales, que es el lugar que deberían ocupar esos archivos, que finalmente fueron incautados por Trump. Los propios archivos nacionales tenían un inventario de esos mismos documentos. Es decir, sabían que lo tenía Donald Trump y que negociaron su devolución. Hago un paréntesis. Lo que se denomina obstrucción a la justicia, que es uno de los supuestos cargos que se le imputan a Trump, en realidad no es otra cosa que no es otra cosa que la negociación propia entre Trump y los archivos nacionales para que los archivos que tiene Trump sean devueltos a los archivos nacionales. Porque evidentemente tienen que existir razones de peso para que se produzca un allanamiento contra la casa particular de Donald Trump sin que haya una vulneración de la primera enmienda de los Estados Unidos, sus derechos particulares. Porque, como hemos dicho, hay una carga de la prueba inmensa sobre las personas que son capaces de imputarle delitos federales graves al presidente de los Estados Unidos cuando se pueden llegar a vulnerar sus derechos democráticos y políticos en consecuencia de, por ejemplo, ser condenado por esos delitos. ¿Se entiende? Los archivos que fueron hallados en el centro Penn Biden no fueron desclasificados. Y el tipo de información retenida por Joe Biden era clasificada como información compartimentada confidencial. Entonces, el tipo de información que estaba siendo retenida por el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, era clasificada como una información compartimentada confidencial. Esa era la tipificación de los documentos clasificados que poseía el entonces vicepresidente de los Estados Unidos. Y el centro donde, como te comenté antes, se almacenó, está fuertemente subsidiado con dinero del gobierno chino. Según una información del New York Post, donde se diría que 54 millones de dólares fueron donados al centro Penn Biden, el lugar donde se localizaron documentos de alto secreto en los Estados Unidos. 54 millones de dólares en regalos chinos donados al centro Penn Biden. Y eso sugiere una cosa presunta, supuesta, futurible, que es el acceso de los mismos que financian el espacio a los documentos. Yo me pregunto, no tenemos la menor idea de cuáles fueron los usos que hizo Donald Trump sobre los documentos clasificados. Ni tan siquiera sabemos si el régimen de esos documentos eran realmente clasificados o desclasificados en el momento en el que Trump, que tiene la potestad de desclasificar documentos, desarrolló en las idas y venidas de los documentos. Pero sí sabemos que el lugar donde Biden almacenó documentos clasificados estaba financiado en regalos chinos por parte del gobierno chino, el principal enemigo geopolítico de los Estados Unidos.
Yo supongo que te habrás llevado una sorpresa enorme con lo que te acabo de decir. No solo porque sea muy grave, sino por algo más grave todavía. Y es que, siendo grave, no se anuncia, no se explica. Tengo que acudir a fuentes de todo tipo para enterarme de una información de ese calibre que es real. Si uno va a los reportes financieros del think tank, donde se almacenaron parte de los documentos de secreto clasificados por parte de Joe Biden como vicepresidente de los Estados Unidos entre 2008 y 2016. Entonces, la documentación hallada se encontraba en 3 ubicaciones separadas y todas ellas inseguras. La antigua oficina de Joe Biden en su think tank de Washington, D.C., el garaje de su casa en Delaware, lugar donde también se registraron la presencia de ese tipo de documentos, y en la propia biblioteca de su casa. Cuando todo esto emergió a principios de este año, Joe Biden, la secretaría de prensa de Joe Biden, la portavoz de Joe Biden, no responde al número de personas entrantes y salientes del centro Ben Biden y de su residencia, donde otros documentos clasificados de alto secreto se llegaron a encontrar. Si bien hubo un reporte que llegó a revelar que diplomáticos y empresarios chinos visitaban el edificio de la fundación del presidente con frecuencia. Y el Servicio Secreto de los Estados Unidos llegó a afirmar que no tiene un registro de visitantes de la residencia personal de Joe Biden, aunque algunos vigilantes de seguridad privada sí de alguna forma custodien la seguridad del presidente en ese lugar. Y el jefe, por ejemplo, de la Comisión Ética de la Administración Obama, el antiguo jefe de ética de la Administración Obama, que se llama Walter Shaw, dijo que todos estos anuncios de todo lo que ha ocurrido con esos documentos clasificados bajo la administración de Biden reflejaban un descuido inexcusable de los protocolos de seguridad más elementales. Perfecto. Vos sabés que ya nos damos cuenta que están haciendo todo este movimiento judicial por cómo está midiendo Trump. O sea, seguramente, ahora no los tengo a mano, pero los números de Trump van creciendo y se nota que están midiendo muy bien. Si no, no harían todos estos esfuerzos políticos para intentar lograr algo contra Trump. Ahora, te quiero preguntar, ¿cómo vienen esos esfuerzos por parte de los demócratas contra Trump? ¿Viene funcionando o? Sí. A ver, debemos entender que Donald Trump ha liderado siempre el campo presidencial republicano. 2016, de manera contraintuitiva. En 2020, de manera previsible, por una reelección. Se lanzó por una reelección que perdió. Y para el campo presidencial republicano encuentra un rival muy sólido, que es Ron DeSantis, porque tiene como principal refuerzo ser el actual gobernador del estado más libre de los Estados Unidos, más libre tributariamente, más libre de políticas de imposición woke y cultural por parte del Partido Demócrata. Y entonces le respalda de alguna forma hechos fehacientes que lo confirman como una persona que, para situar un contexto, ganó por 2 millones de votos al candidato demócrata. 2 millones de votos en la Florida. Hace 7 años, la Florida era un estado demócrata. Tenía más de 1 millón de censados más del Partido Demócrata que del Partido Republicano. En esas elecciones ha ganado por 2 millones de votos. A Charlie Crist, bonito apellido para un sinvergüenza de este tamaño, que es demócrata. Y aún así, Ron DeSantis tiene la mitad de la probabilidad de voto que tiene el propio Donald Trump. Entonces, según por ejemplo CBS News, el expresidente domina las primarias con el 61% del apoyo y Ron DeSantis por 38 puntos. Pero fíjate, una encuesta muy reciente de Harvard Poll demuestra que el feudo republicano de Ron DeSantis, que es su gobernación, que es la Florida, no le gana a Trump, le empata a Trump. O sea, muy mal te va a ir si en tu feudo donde gobiernas tienes el mismo porcentaje
de apoyo que Donald Trump. Creo que era un 45 y un 45 aproximadamente. O sea, ni tan siquiera en la Florida, lugar donde consagradamente Ron DeSantis se ha demostrado como un gobernador con ciertas probabilidades de ascenso, al final, el gobernador más popular de tu partido es el que se acaba convirtiendo en la persona que asciende a la carrera presidencial. Para poner en paralelo, evidentemente, con el hecho de que Donald Trump nunca ha sido gobernador, nunca ha ocupado un cargo político. Es decir, es un outsider, ¿no? Sé que en Argentina está muy de moda hablar de outsiders, pero Donald Trump realmente sí lo es evidente, será mejor o peor, pero la dinámica es que el gobernador más popular, más exitoso, se termine convirtiendo en el candidato con ascendencia presidencial. Donald Trump es una rara avis en ese sentido. Y de acuerdo, por ejemplo, a CNN, todo lo que te voy a comentar ahora es prácticamente un copy-paste de un artículo que he encontrado de CNN, donde afirma, ya en el titular, CNN en español, se puede encontrar este artículo, dice: la acusación contra Trump podría no ser favorable o lapidante para la promoción presidencial de Donald Trump. Y entonces CNN, que tiene un sesgo de selección evidente en las encuestas que formula, sin embargo, nos explica que una encuesta de ABC News y del Washington Post preguntó en mayo si Donald Trump debía enfrentarse a cargos penales por sus acciones con los documentos clasificados. La mayoría de los estadounidenses, que es el 54%, dijo que sí, el 38% dijo que no. A primera vista, dice el artículo de CNN en español, esto puede parecer devastador para Trump, pero debe tenerse en cuenta que el 50% de los estadounidenses indicaron en una encuesta de ABC News, después de su acusación en New York en relación con el pago de dinero a una estrella porno, indicó que tenía que ser procesado, el 50%, de un supuesto delito, que es mucho menor que el hecho de haber puesto en compromiso la defensa y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Muchos menos estadounidenses dijeron que no debería haberlo hecho. Hay más estadounidenses que creen que Trump no tiene que ser procesado por este supuesto delito, 38%, que por el delito de haber comprado el silencio de una actriz pornográfica, que era el 33%. Y yo lo que entiendo de alguna manera es que la razón por la que ha ascendido el porcentaje de personas que se oponen a la incriminación penal es porque se dan cuenta de que existe una extraña casualidad de que siempre es el mismo la persona que se enfrenta a los delitos penales. Y el ciudadano estadounidense sabe que no es casual que siempre sea la misma persona que esté encauzada por delitos que ponen en serio peligro su promoción política para reeditar su presidencia en los Estados Unidos. Entonces también se explica dentro de ese artículo de CNN en español que Biden estaba un punto por delante de él en una media de encuestas nacionales antes de la acusación de Nueva York. Y hoy Biden está empatado con Trump en las encuestas nacionales. Por cierto, esas encuestas nacionales miden el voto popular. El Partido Demócrata siempre ha ganado la votación popular. Siempre. En las elecciones presidenciales que Trump le gana a Hillary Clinton gana por 3 millones de votos el voto popular. Aquí nos están explicando que hay un empate técnico entre Donald Trump y Joe Biden. De hecho, hay una encuesta reciente que apunta a que Donald Trump tendría más voto contra Biden que el propio Ron DeSantis, que se supone que es una persona que alcanzaría más voto independiente, que su bolsón muy importante de votos, porque es una persona menos extravagante, menos radical y menos machista, o las 4 tonterías que puedan inventar contra Donald Trump. El porcentaje de republicanos que pensaban que debería ser acusado en Nueva York es de un 14% de media. Ambas cifras, o sea, la cifra del 14% es terriblemente similar a las cifras actuales de republicanos que son contrarios a Trump y que sí creen que debería ser encausado. Y curiosamente, las cifras de republicanos que creen que Trump debe ser imputado por estos delitos es el mismo número y el mismo porcentaje de desfavorabilidad de Trump entre los republicanos a nivel nacional. Por cierto, una cosa
que creo que explica un poco el sectarismo tan evidente que existe entre los votantes de los Estados Unidos. Que el número de personas que está en contra de la candidatura de Donald Trump acabe siendo el mismo porcentaje de personas que cree que Trump tiene que ir a la cárcel, es un poco que... O sea, las personas que están en contra dentro del Partido Republicano de que Trump sea candidato quieren que en consecuencia Trump tenga causas penales que enfrentar. En una democracia consolidada, en una democracia civilizada. Estamos tratando la política como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Ujú. Con un fanatismo extraordinario. Es así. Bueno, ahora quiero que hagas un apartado y ya de paso para ir cerrando, quiero que me cuentes cómo viene judicialmente la familia Biden, porque Sí. a pesar de que hay mucho circo, hay muchas luces y esté todo enfocado, como siempre, sobre... También obviamente vende más, pero bueno, por una cuestión tanto de rating y por una cuestión también que obviamente la política lo quiere dejar de lado, ¿cómo anda judicialmente la familia Biden? Pues en primer lugar, permíteme enlazar con el caso de Trump, violando la ley de procedimientos administrativos en la persecución contra Trump. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca avisó al Departamento de Justicia sobre la supuesta obstrucción sobre los archivos nacionales y eso viola la ley de procedimientos administrativos. Porque para cerrar el apartado del caso de Donald Trump y entrar dentro de los procedimientos en los que está inmerso Joe Biden, nosotros estamos grabando esto en el día en el que Trump se declara inocente, no culpable, mejor dicho, not guilty. Al final tiene que responder delante de la supuesta culpabilidad, no delante de una supuesta inocencia, porque así es como afortunadamente existe la presunción de cómo tiene que funcionar un sistema de justicia, ¿no? Una persona se declara inocente respecto a una supuesta culpabilidad, ¿no? Porque si no te pueden acusar de cualquier cosa y tienes que demostrar tu inocencia. Lo que debe quedar claro como matiz general de toda esta causa judicial es una que se resume en una sola frase. Y es que la acusación judicial que ustedes van a ver en prensa y que se está produciendo durante estos días se limita a un presidente llamado Joe Biden que está utilizando su departamento de justicia para tratar de poner a su principal opositor político en la cárcel. Eso es todo y se desprende de la violación de la ley de procedimientos administrativos. Eso es todo lo que existe aquí. Utilizar el Departamento de Justicia para llevar a un opositor político en la cárcel. Eso es todo lo que está existiendo en la primera democracia del mundo, que no me imagino cómo deben ser las demás. Si eso pasa en la supuesta primera democracia del mundo. En relación a tu pregunta, otra de las cosas que pasa en la pionera, y yo estoy de acuerdo en que es pionera, democracia en el mundo, y aún así tiene estas lagunas auténticamente alarmantes, es aquellos delitos que tienen suficientes indicios para ser encausados, que están siendo encausados, pero que están siendo encubiertos en su investigación. Que es las corruptelas no investigadas, y si sí investigadas, no transparentadas, llamándolo de alguna forma, de Joe Biden y de su clan, el clan de la familia Biden. Se cree que el fundador de Burisma Holdings, que es esa empresa gasística donde perteneciente al gobierno ucraniano, donde fue colocado hijo de Joe Biden sin ningún tipo de experiencia en relación a ese tema, quien supuestamente, insisto, supuestamente pagó $10 millones en sobornos a Joe Biden y a Hunter Biden entre 2015 y 2016 a cambio de ayuda de Joe Biden para que llegaran a despedir al fiscal ucraniano, Viktor Shokin, ese hombre fundador de la empresa gasística donde se colocó
al hijo de Biden es un activo del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia por la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. Insisto, el fundador de Burisma Holdings, para dar nombres y apellidos, aunque nombres y apellidos ucranianos, pues los das como si no los dieras, que es Nikola Zlochevsky, que supuestamente pagó $10 millones a Joe Biden y a su familia a cambio de que Joe Biden participara de la destitución del fiscal que estaba investigando a Burisma Holdings, sería un activo del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia pagado por la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. Recientemente, el senador republicano Chuck Grassley reveló el lunes que un ciudadano extranjero mencionado en un formulario que es FD/1023 por una fuente humana confidencial, no solo afirmó él de manera anónima haber sobornado a Hunter y a Joe Biden, sino que posee un total de 17 grabaciones de audios de sus conversaciones con ellos sobre los arreglos económicos de corrupción. Creó las grabaciones como una especie de póliza de seguro, de acuerdo a lo que dice el propio senador Chuck Grassley del Partido Republicano. Y además de formar Burisma, Zlochevsky fue ministro de Recursos Nacionales de Ucrania. Es decir, que esa corrupción incluye al gobierno ucraniano en el momento que va desde el año 2010 a abril del 2012, y es la misma persona que, con responsabilidades dentro del gobierno ucraniano, habría nombrado a Hunter Biden para la junta de la empresa Burisma en abril de 2014. A ese personaje le fueron incautados sus activos por la Oficina de Fraudes Graves en el Reino Unido. Por cierto, el Reino Unido y la Gran Bretaña es el mejor amigo del gobierno de Ucrania. Hoy, en medio de la guerra, imagínate si es grave. Como parte de una investigación de corrupción sobre el expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, que claro, Viktor Yanukovych era amigo de Putin, supuestamente, ¿no? Por tanto, el Reino Unido sí podía encauzar a determinados capitostes políticos del gobierno de Ucrania. Y según lo informado por Fox News, he mencionado antes a la CNN, pues hay que mencionar a Fox News, no se puede terminar un programa si uno solo menciona a progres, ¿no? El individuo alegó que el vicepresidente, cito textualmente, estuvo involucrado en un esquema criminal de soborno con un ciudadano extranjero. Y que esa es una fuente humana confidencial del FBI utilizada por la oficina en múltiples asuntos de investigación que se llegan a remontar a Barack Obama durante sus 2 mandatos. Todo eso, evidentemente, puede continuar con la idea de que la propia Hillary Clinton llegó a destruir 33.000 correos electrónicos y llegó a estropear a martillazos el teléfono que contenía información relativa a sus funciones. Todo lo que está pasando con Donald Trump tiene que probar delitos graves. No lo hizo hasta la fecha, pero los presuntos delitos que habría cometido la familia Biden sí lo son. Se debe demostrar que Donald Trump no desclasificó los mismos documentos previos a su incautación personal y es un hecho que se tiene que demostrar. Sin embargo, tenemos testimonios, grabaciones, tenemos dinero incautado en el que actualmente es el presidente de los Estados Unidos y en el que anteriormente fue vicepresidente de los Estados Unidos. Y para terminar el espacio, a mí me gustaría hacerle una pregunta a la audiencia, que si quiere interactuar, ¿no? Supongo que iremos exponencialmente creciendo para que incluso las interacciones sean muy comunes, sobre todo cuando tratamos temas de tamaña sensibilidad. A mí me gustaría formularle una pregunta, y es la siguiente. ¿En qué posición penal creen nuestros amables escuchas? ¿En qué posición penal se encontraría Donald Trump hoy si presuntamente $5 millones de gobiernos hostiles fueran a parar directamente a su cuenta bancaria? ¿En qué posición penal se encontraría Donald Trump si decenas de millones de dólares fluidos desde Ucrania y desde China aparecieran y engrosaran las arcas de su familia? ¿Y qué ocurriría
si el lugar donde los documentos clasificados poseídos ilegalmente por Donald Trump estuvieran en el mismo espacio y en el mismo centro, financiado por más de 54 millones de dólares por parte del gobierno chino. Y un último paréntesis. Donald Trump habrá tenido relaciones políticas, no relaciones políticas, desde luego, pero relaciones profesionales con miles de personas de cualquier tipo de procedencia, miles de personas de cualquier tipo de nación y de cualquier tipo de responsabilidad empresarial. Seguro. Pero todas las relaciones que haya podido mantener Joe Biden a lo largo de su vida son relaciones de acceso político. Porque Joe Biden solo ha sido político a lo largo de su vida profesional. Y no se le conoce ningún otro oficio que ser político. Senador en Delaware, vicepresidente y presidente. No se le conoce ningún otro oficio ni beneficio a Joe Biden. El mérito de tocar niñas, el mérito de decir que está en el percentil alto de su universidad cuando está en el percentil bajo, de toquetear abogadas del Partido Demócrata, ¿de acuerdo? A las organizaciones del Partido Demócrata, o lisquear personas de manera muy cerda, todo eso. Pero el único cargo y desempeño profesional que se le conoce a Joe Biden es de tipo político. O sea que todas las relaciones que haya llegado a establecer Joe Biden de tipo profesional son relaciones de acceso político, es decir, de acceso a la cosa pública de los Estados Unidos. Un ejercicio profesional que ha durado 50 años, 60 años, al paso que vamos 2 siglos. Y todo ese desempeño profesional ha tenido ramificaciones políticas. Y la pregunta es, no voy a preguntar si eso es fiable y si eso genera confianza. A supuestos liberales moderados que hablan mucho contra Trump, tipo que ha ejercido, digamos, el oficio privado durante toda su vida, que son 74 años, salvo estos últimos 6 años. Joe Biden no. Joe Biden ha establecido todas estas relaciones en términos públicos. Y en términos públicos acabo de demostrar que hay millones de euros del gobierno ucraniano, millones de euros del gobierno chino que han ido a parar a sus arcas y a su cuenta bancaria. Ese hombre es el hombre que no está siendo perseguido. Y no solamente no está siendo perseguido, sino que ese hombre con todas esas causas está siendo el que persigue. No solo no es perseguido, sino es el que maneja. El que toca la trompeta para que detrás de él vayan 4 testaferros idiotas del Departamento de Justicia a perseguir a Biden. Bueno. Y esa es la justicia y la democracia que está quedando en los Estados Unidos de América. Para variar. Bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a dejarle el espacio ahora para que los radioescuchas puedan interactuar con nosotros. Y bueno, será hasta un próximo podcast. Gracias, Jordi. Nos vemos la próxima. Un saludo.